Diría en este momento, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, no sé. La verdad es que me pasé trabajando en este tipo de videos usando el PowerPoint. Estaba rehaciéndolo. Me demoré todo el día, desde las 9 de la mañana creo que comencé. Y todavía no termino. Bueno, he terminado una primera parte, estoy editando la primera sección o la primera sesión de nuestras clases. Eh, Ahora, si te digo esto no es porque quiero echarme flores. Yo sé que estoy trabajando, siento que estoy trabajando cuando recibo mi sueldo. Yo no es que siento que lo merezco, pero siento que sí trabajo y le doy duro. Si bien es cierto, para muchos el trabajo es físico, para mí es intelectual. Y pues dedico muchas horas a estudiar y dedico muchas horas también a hacer este tipo de cosas. Siempre con la intención de que tú aprendas, siempre con la intención de hacerte más sencillo el aprendizaje. Entonces, eh, tú no eres la única persona que se sacrifica, yo también, y por lo tanto yo esperaría que tomes en cuenta esto para que puedas seguir adelante con tus cursos, especialmente con este tema que nosotros estamos tratando durante este tiempo. Sabes que la coyuntura actual ha maltratado de alguna manera nuestra agenda. Entonces, lo menos que puedo pedirte es que prestes atención. Este es un tipo de video master. Tú tienes realmente las lecciones en Word. Creo que han sido impresas para ti, para los que han venido. Si no, yo las he puesto esta noche del miércoles. La he puesto allí en el Facebook para que puedas bajarlas. Y si no, dime, llámame, yo busco la manera de cómo alcanzártelas. Pero lo cierto es que quisiera que me acompañes a un viaje por esta sesión número uno, en donde estábamos hablando acerca de la familia de nuestra iglesia, ¿no? Creemos que nosotros somos una familia y le pusimos como introducción la clase 101. Entonces te dimos la bienvenida y te hicimos saber de que esto es un curso de 4 sesiones. Nos propusimos alcanzar 2 hasta por lo menos fines de abril, y hay 7 lecciones en esas 2 sesiones. Yo creo que ya están en la tercera, en la cuarta, tal vez. Entonces yo estoy comenzando desde el principio para aquellos que no pudieron estar, puedan empezar otra vez y puedan nivelarse con nosotros. Entonces, te damos las gracias por esto. Y entonces, una cosa que sí me interesa es que conozcas cuál es la base que tenemos para esta clase, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que todas las personas que vienen a nuestra iglesia puedan entender, puedan comprender qué es el cristianismo. Y para esto hemos ideado estas lecciones que, como verás, por ejemplo, en esta diapositiva, después de decir verdades claves, ahí aparece lo que tú debieras de marcar o en tu papel, si lo tuvieras, que es la lección del alumno. Sin embargo, estas diapositivas no se van a tratar de eso, más bien yo voy a tratar de enseñarte un poquito más. En este caso, por ejemplo, aquí ya está completo, que es lo que deberías de poner cuando vayas a tu clase que está en el papel. Es lo que tienes en el papel, es lo que tú vas a ver aquí en el PowerPoint. Solamente que de esta manera yo estoy explicando un poquito más algunas cosas que necesitamos entender. Entonces, la base para esta clase es que necesitamos entender que nosotros somos una familia como iglesia y que Dios espera que nosotros seamos miembros de esta familia, ¿no? Y si tú no eres miembro, entonces debes hacerte miembro de la iglesia. Recuerda que un cristiano sin familia, un cristiano sin iglesia, es un huérfano. Entonces no pueden haber cristianos sin membresía en la iglesia.
Es como que alguien me dice que voy a la iglesia porque escucho la televisión y eso me llena. Equivocación. Los programas televisados cristianos son muy buenos para motivarte, pero Dios creó la iglesia para que tú puedas adorarle. Y por eso necesitamos entender nuestro compromiso. Necesitamos aprender a comprometernos y esa es la meta de nuestra clase. Que al finalizar todo esto tú seas una persona comprometida con el Señor Jesucristo y comprometida con su iglesia, en este caso la iglesia local, que es nuestra iglesia, la iglesia bautista Heritage en Quincy, ¿no? Que seas comprometido y que verdaderamente te sientas que nosotros somos tu familia, ¿no? Entonces eso es importante para nosotros. Una cosa más que necesitamos que todos entender, que así como Heritage es una familia, tenemos que identificar que hay 4 cosas que nos unen como familia. Por ejemplo, la salvación, ¿no? Quiere decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre he hablado de que nosotros que somos salvos vamos a pasar la eternidad juntos. Y aquellos que amamos, pero que no conocen a Cristo, entre ellos nuestros padres, nuestros hijos tal vez, nuestros hermanos, no. Ahora, duele mucho pensar así, pero pues Dios ha propuesto que nosotros seamos un medio para que ellos puedan conocer al Señor Jesús. Por eso que el Señor Dios tocó tu corazón primeramente. Entonces la salvación es algo que nos une entre todos nosotros los que estamos en la iglesia, y la definición de lo que somos, es decir, el por qué existimos como iglesia. O sea, la iglesia no está compuesta por dos personas, o 3, o 4, o por 100, o por 1000. Realmente dice la palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo. Eso es iglesia. También estamos unidos por la estrategia, ¿no? Es decir, cómo lograr nuestro propósito. Y ahorita esto es parte de nuestra estrategia, que tú crezcas, que tú refuerces tu vida espiritual, que tú no seas un neófito, es decir, que tú sepas en dónde estás, qué hacemos y hacia dónde vamos. Y la otra parte también que nos une es nuestra estructura, ¿no? El cómo y dónde vamos a lograr nuestro propósito, ¿no? El cómo y dónde es muy importante. Vamos a hablar mucho más de eso en las secciones 3 y 4. Ahora, quiero que vayamos a la primera sesión. La primera sesión habla de nuestra salvación. Vas a encontrar varios versículos que me gustaría que leas en el contexto de escuchar también, pero que son importantísimos porque nos van a hablar acerca de cómo reafirmar lo que tienes tú en el papel o lo que estás escuchando. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Es uno de los temas que vamos a tratar en estas lecciones. ¿Y cuáles son los símbolos de la salvación? Como vemos el bautismo y la comunión, que son puntos que vamos a tratar también. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Vamos a encontrar que el significado del cristianismo para muchos no es tan importante, pero lamentablemente viven preocupados en descubrir otras cosas en su vida y no el propósito de su vida. Entonces, para encontrar la verdadera felicidad, nosotros planteamos que encuentres el propósito de la vida, y el propósito de la vida es conocer a Jesucristo y andar y vivir en base a lo que Él dijo. Vamos a ver también el por qué estoy aquí. Descubrimos que Dios nos ha hecho para que Él nos ame. ¿Me entiendes tú? No es que yo me ame a mí mismo solamente. Jeremías capítulo 31:3 dice: yo te he amado con amor eterno. Ahora, siempre he mencionado que Dios nos ha creado eternos. Dios creó al hombre eterno. Y el hombre tiene que definir su eternidad. ¿A dónde va a pasar? Si lo va a pasar con Dios o lo va a pasar en el infierno. Y Dios dice en Jeremías 31:3
Yo te he amado con amor eterno. Es decir, Dios ha propuesto amarnos por toda la vida. Y para eso Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, ¿no? Y por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera estado en nuestra vida, nosotros nunca seríamos sus hijos. Ahora, otra vez, esto es duro también, porque yo quisiera que mis hijos conozcan al Señor. Eso lo diría cualquier padre que no tiene la bendición, por ejemplo, que yo tengo, de tener a mis hijos que han conocido a Cristo desde muy niños. Pero justamente por eso tenemos que trabajar, y por eso tenemos que crecer, y por eso tenemos que tener argumentos válidos para que nuestros hijos puedan seguir nuestros pasos y creer en lo que Dios quiere para ellos. Entonces, tenemos que entender que nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios, para tener una relación personal con Dios, ¿no? Y no solamente con Dios, sino con el resto de toda la creación de Dios. Y esto nos hace personas especiales, ¿no? Tú vas a encontrar varios versículos ahí que me gustaría que repases. Cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con el propósito de Dios para nuestra vida, entonces esto va a traer tremendos beneficios. Vamos a encontrar el hecho de la felicidad. Y muchas personas no lo quieren entender, pero esa es la verdad. Ahora, ahí hay una propuesta de 9 versos que me gustaría que los revises cuando puedas y los marques en tu Biblia. Te van a ayudar tremendamente a tener confianza en lo que el Señor quiere para ti. Entonces, si tú miras esos versos, vas a encontrar cuál es el estilo de vida que Dios quiere que tú lleves, ¿verdad? Entonces, el no llevar ese estilo de vida que aparece allí, sencillamente va a hacer que tú no seas feliz. Entonces, quisiéramos que tú encuentres este estilo de vida que Dios te propone. El hombre siempre ha tenido el deseo de controlar su vida, ¿no? Desde el principio el hombre ha tenido este problema. Entonces hay personas que piensan pues que toda la vida van a hacer lo que se les da la gana y no les importa de ninguna manera lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál es el problema pues? ¿Será que el hombre tiene el deseo de controlar su vida? Bueno, diría otra cosa tal vez. La Biblia va a catalogar este tipo de actitudes como pecado, ¿no? Y pecado es todo lo que no está en una relación coherente con Dios. Dios nos ha enseñado de muchas maneras qué es el pecado y ha puesto en nosotros desde pequeños el discernimiento para reconocer lo bueno y lo malo. Entonces, hacer lo malo es pecado. Nadie peca por ignorancia. ¿Me comprende usted? Todas las personas sabemos qué es lo bueno y lo malo, y hacer lo malo es pecado. Entonces, cuando nuestra relación con Dios no es correcta, esto va a ocasionar problemas en nuestra vida. ¿Me entiende usted? Problemas en nuestro matrimonio, nuestra carrera, nuestras relaciones personales, en nuestras finanzas, etcétera, etcétera. Ese es el porqué de las dificultades en la vida. Cuando la gente tiene problemas, muy a menudo la gente trata de resolverlos por sí mismos, ¿verdad? Nunca van a hacer sus problemas a Dios. Algunos esperan tener cáncer para que hagan eso. Entonces, no hagas esto nunca en tu vida. Por otra parte, la solución que Dios presenta aquí es esta. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo se presenta como el gran solucionador de nuestras dificultades. ¿Me comprendes? Es decir, Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado.
La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios, el dar de Dios, ¿no? Es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Entonces la solución es Jesucristo. Ahora, Dios hizo esto porque nos ama. Dios quisiera que nosotros le conozcamos. Romanos 5:8, lo sé de memoria, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Importantísimo el hecho de que nosotros reconozcamos que Dios nos ama tremendamente. Y Dios ha hecho todo lo posible por restaurar nuestra relación con Él. Entonces, ahora Él espera que cada uno individualmente acepte lo que Él ha hecho por nosotros. Eso quiere decir, cuando digo individualmente, es que tú no podrías tomar una decisión de salvación por tu hijo, por tu hija, por tu hermano, por tu padre. Tú tienes que hacerlo por ti mismo. Por eso se llama individualmente. Ahora, que tú quisieras que también la gente que conoces, la gente que amas, tome esta decisión, eso es cierto, yo también lo quiero. Pero tienes que hacerlo primero, para que el resto vea y entienda qué cosa es la salvación cuando miren cómo actúa Jesucristo en tu vida. Ahora, ¿qué quiere Dios entonces que hagas? Hay algunas cosas importantes. Lo primero, se trata de reconocer. ¿Y qué tienes que reconocer? Tienes que reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en tu vida, ¿no? Y como no ha tenido el primer lugar en tu vida, porque tu vida ha estado plagada de otras prioridades, entonces pídele perdón por eso. Empieza a pedirle perdón por todos tus pecados cometidos, por aquellos que recuerdes o por aquellos que no quieras recordar. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Ahora, ¿qué otra cosa Dios quiere que hagas? Dios quiere que creas en Jesucristo. ¿Y qué cosa es lo que tienes que creer? Tienes que creer que Jesucristo murió para pagar por tus pecados. Y que no solamente murió, sino que también resucitó, y en este momento se encuentra a la derecha del Padre. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: y si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor, y crees de tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, te salvarás. O sea, esto es el punto importante. No puedes declarar algo que no crees, y la manera de creer es escuchando lo que Dios tiene para ti. Ahora, yo puedo creer en Dios y también puedo pensar que creo en San Martín de Porres, en Santa Rosa de Lima, en la Virgen de Guadalupe o quien sea. Pero recuerda este versículo en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre, solo el de Jesús, ¿no es cierto? No hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan invocar para salvarse. Entonces, el tema de la salvación no es un tema religioso. No te salvas porque eres evangélico, porque eres cristiano, porque vienes a la iglesia. No. Tú te salvas porque primero reconoces que Jesús o que Dios no tenía el primer lugar en tu vida, y segundo, porque crees que Jesucristo murió para pagar tus pecados. Importantísimo que tienes que entender. Y el tercer punto acá importante también es aceptar que Dios tiene el regalo de la salvación para ti. ¿Me entiendes tú? No tienes que ganarlo. No tienes que hacer buenas obras para decir, para que el Señor de alguna manera me salve si Él quisiera. No, no es así. Efesios 2, 8, 9 dice: porque es por gracia que ustedes han sido salvados. Gracia tiene que ver con un regalo inmerecido. Es algo que Dios quiere. Y dice, porque es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe.
Y esto no de parte de ustedes, o sea, que nadie se salva porque uno quiere, o sea, yo quiero la salvación, me salvo pues, no, sino dice que es un regalo de Dios, las cuales no es necesario que yo haya hecho obras, ¿me entiende usted? ¿No? Es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, que yo soy salvo por venir a la iglesia. Yo soy salvo porque soy una buena persona. Yo soy salvo porque... No. Si piensas eso, olvídate. Te pido que te arrepientas porque vas a estar en el infierno. Entonces, nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en base de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Me comprendes tú? O sea, todo se lo debo a Jesús. Yo no he hecho nada por mí mismo para que Dios me dé regalo de la salvación. Se lo debo a Cristo. Y la cuarta cosa es permitir que Jesucristo venga a tu vida y que sea el director de tu vida. Algunos le llaman el controlador de tu vida. Yo le llamaré director de tu vida, ¿no? Como un director de orquesta, ¿no? No todos los músicos en la orquesta tocan bien, pero el director está ahí para corregir. Entonces, en San Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les concedió el poder, les dio la potestad de convertirse, de ser hechos hijos de Dios. Ahora, interesante, quiere decir que antes no era un hijo. Antes era una persona que Dios amaba. Dios siempre me ha amado, nunca me ha dejado de amar, así como ama a todo el mundo. Pero no todos son sus hijos. ¿Me comprendes? Aún las personas que nosotros amamos, que no tienen a Jesús en su vida, morando con ellos, no son sus hijos. Entonces, Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa del Señor Jesús. Él está dispuesto a venir a tu corazón hoy mismo. Entonces, puedes dar el siguiente paso si todavía no has hecho esto. Vamos a hacer una oración de dedicación para que sea este día, si es que lo conoces a Cristo, si es que me estás escuchando y nunca has tomado esta decisión de una manera personal, te voy a pedir que ores conmigo así. Amoroso Jesús, gracias por crearme y amarme. Aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino, hoy entiendo que te necesito en mi vida. Y te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de la muerte. Hoy yo te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor. Gracias por tu gran amor. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si lo estás haciendo de corazón en este momento, si lo hiciste de corazón en el momento que fue, según la palabra de Dios, eres salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. ¿Salvo de qué? Salvo de la eternidad oscura. ¿Me comprendes? Eso es lo que Dios quiere para ti. Muchas gracias. Espero verte en el segundo video. Que Dios te bendiga.